En marzo vamos a leer a Oscar Wilde, uno de esos escritores como Poe, como Flaubert, como Proust, como Hemingway, que lograron fundir su vida con su obra. Una vida entregada al arte y al goce estético, una de las mentes más agudas de fines del siglo XIX, que por desafiar las convenciones y la moral de su época terminó de la manera más triste, solo, pobre y desahuciado. Autor de cuentos, de exitosas obras de teatro, de una colección de sentencias y epigramas inolvidables, escribió una sola novela, El retrato de Dorian Gray, que es el libro que vamos a leer este mes en el Círculo Zahir. ¿Por qué hablar de Oscar Wilde en el Círculo del Zahir? Esta es fácil y difícil. Siempre explicamos por qué elegimos a un autor. Y acá yo podría dar montones de razones. Serían todas buenas. Podría decir que elegimos hablar de Oscar Wilde porque fue un ser encantador, simplemente, porque resume una época, el decadentismo, el fin del siglo XIX, porque fue al mismo tiempo un dramaturgo, un novelista, un cuentista, un poeta, un pensador, eh, por el encanto duradero de sus epigramas. Oscar Wilde habría sido un fabuloso tuitero si hubiera vivido en esta época. Yo voy a elegir esta razón, entre muchas otras. A Oscar Wilde le tocó vivir una época extremadamente moralista y pacata, la era victoriana, más específicamente el final de la era victoriana. Y eligió rebelarse contra esa pacatería y esa hipocresía mediante la inteligencia, la ironía y la paradoja. Armas que hoy, creo yo, hacen desesperadamente falta en una época de nuevo moralista, de nuevo pacata, solo que de otra manera que la victoriana. Una época en la cual se censuran películas, pinturas, palabras, y se intenta, una vez más, en nombre del bien, condicionar el arte, el pensamiento, incluso la ciencia. ¿Cómo me hubiera gustado ver qué haría Oscar Wilde con esta época? Pero a falta de eso, podemos leer ahora sus obras y quizá sacar de ahí un poco de inteligencia, nosotros también, para hacer frente a nuestra propia era victoriana. Seguramente muchos de ustedes ya han leído El retrato de Dorian Gray. Para ellos, para los que lo hicieron, la pregunta es ¿cuándo lo hicieron? ¿Cuándo lo leyeron? Yo lo había hecho hace mucho tiempo y ahora, al volver al libro, puedo advertir cómo las obras cambian a medida que uno crece. Es decir, cómo los libros nos hablan en distintas lenguas a lo largo de la vida, a lo largo de una vida. Porque lo que en una antigua lectura me había parecido apenas una versión más del pacto fáustico, se me revela ahora como una novela de amor decadente, como una larga y dolorosa reflexión sobre el rol que juega el arte en nuestras vidas. A fin de mes, entonces, cuando nos volvamos a encontrar, vamos a cotejar estas miradas y trataremos de ver cuál o cuáles se nos imponen hoy. El retrato de Dorian Gray, se lo confieso desde ahora mismo, no es una novela perfecta, una novela donde todos los hilos narrativos cierran perfectamente. Tampoco eran novelas perfectas las de Dostoyevsky o las de Roberto Arlt. Pero una novela no necesita eso para ser una obra maestra. Y esta es una obra maestra. Y lo es porque pone en tensión ideas increíblemente profundas acerca de la vida, el arte, el amor y también el crimen y la muerte. Un montón de cosas y que parecen muy densas, una materia muy densa. Y nada de esto, sin embargo, es pesado en la novela. Es una novela que tiene, creo que ya lo dijimos en otra ocasión, el sabor del champán, el sabor de la ligereza, por el extraordinario sentido del humor de Oscar Wilde y por su arte de la paradoja. Les doy un ejemplo. Al principio de la novela, uno de los protagonistas, Lord Henry, dice: puedo creer cualquier cosa siempre y cuando sea inverosímil. Era exactamente el tipo de paradoja que Wilde amaba y en la que era maestro. Y además, este es un libro que contiene una extraña profecía, porque uno de sus personajes se enamora
de un joven bello y diabólico, y esto le trae la ruina. Y cuando Oscar Wilde escribió esta historia, todavía no había conocido al que iba a ser, bueno, el amor maldito de su vida, y que lo iba a arruinar efectivamente. Escribió esta novela y poco después la vida se encargó de imitar al arte y realizó exactamente lo que él mismo había predicho. Creo que son más que suficientes razones para leer este libro.